la urgencia, que es que hay que hacer la licitación desde el año anterior para que los niños y niñas de Medellín puedan tener alimentación desde su primer día escolar. Y lo que vemos, y esto es lo que dice la contratación de la Alcaldía de Medellín, es que apenas esos recursos se contrataron en febrero de 2021. Comienzo con eso. Es decir, los recursos que se pidieron acá con Vigencias Futuras para adelantar la contratación apenas se contrataron, o al menos el primer contrato de 2021, se hizo el 9 de febrero se suscribió el contrato 46.000.89.108 y el 10 de febrero se suscribió el 46.000.89.282 y el 11 de febrero el 49.000.89.403. Entonces, quisiera saber, insisto, cómo se utilizaron esas Vigencias Futuras de 2020, aprobadas por este Consejo a través del proyecto de acuerdo, insisto, 28, que se volvió el acuerdo 9 de 2020, cómo fueron, si esa urgencia que se estaba manifestando en ese momento, si se hizo efectiva, si se hizo una contratación, una licitación con base en esos recursos o simplemente se aplazaron hasta febrero. Comienzo con esa pregunta que me parece muy importante conocer qué pasó, porque hay que conocer un poco la historia, al menos la historia cercana, para tomar decisiones, si no simplemente puede repetir los argumentos cada año con los que vienen y uno no sabe si entonces la tal urgencia no es tanta urgencia porque en febrero se termina haciendo las licitaciones y listo. Voy con la segunda pregunta en ese mismo sentido. El año 2020 se planteó ese proyecto de acuerdo de las Vigencias Futuras, aprobado por este Consejo. Yo voté negativamente por los mismos temas administrativos que me he opuesto. Y el año 2021 no se trajo proyecto de acuerdo de Vigencias Futuras para este efecto. Entonces, las razones de que los niños iban a quedar sin alimentación parecería entonces que el 2022 no pasó. ¿Cuál fue la diferencia entre los 2 años? En el año 2020, donde se pidieron las Vigencias Futuras con los argumentos repetidos que vimos hoy, y en el 2021, que no se trajo proyecto de Vigencias Futuras y los niños, hubo alimentación de los niños, al parecer, porque no vimos quejas, al menos en que en enero, cuando comenzaron los niños y niñas de Medellín su año escolar, hubiera habido alguna dificultad al respecto. Entonces quisiéramos entender por qué un año se trae Vigencias Futuras, al siguiente no, al siguiente sí. Si supuestamente los argumentos son iguales todos los años, que los niños, no creo pues que hayan comenzado temporada escolar en marzo o abril, pues al menos no tenemos noticias todavía de que eso hubiera sucedido en el año 2022. Entonces queríamos entender en detalle esos cambios de año a año, porque unos años sí, otros años no, se traen las Vigencias Futuras, porque el argumento habría que preguntarlo en octubre de 2021, en septiembre de 2021, sí, el año pasado, en septiembre de 2021, ¿por qué no se trajeron Vigencias Futuras si los niños se van a quedar en enero sin alimentación, sin nutrición? Entonces es muy bueno entender también esas modificaciones, esos vaivenes año a año, esos bandazos. Tercera pregunta, ¿qué ha pasado? Y quisiéramos tener un poco de recuento, ¿qué ha pasado con las licitaciones del PAE? Porque es que lo que hemos visto en los últimos tiempos es la constante declaratoria desierta de algunos lotes. Y sería importante, y será parte de la intervención que haré posterior, porque ha venido sucediendo constantemente y eso trajo unas modificaciones a los requisitos de la licitación del PAE. Hizo unas modificaciones que ahorita me referiría a ellas, pero quisiera entender si nos pudiera contar desde el 1 de enero de 2020 las diferentes licitaciones, porque se hacen por ciertos días, no se hace para todo el año lectivo, se hace para 30 días, a veces entonces se brinca, se hace para 30 días y se hacen diferentes adiciones presupuestales posteriormente y suspensiones y adiciones en tiempo. Ha sido la constante de este gobierno, pero quisiera entender qué está pasando, porque no hay una regularidad en el PAE.
se van trayendo diferentes licitaciones durante el año, muchas de ellas se declaran desiertas, se terminan subsanando y es parte de lo que quisiera entender con los otros proveedores que tienen otros lotes y los lotes que quedan desiertos parece que se están subsanando a través de esos terceros, de esas empresas que tienen unos lotes. Pero quisiera entender qué ha sucedido porque, insisto, en tiempos, en adiciones de tiempos, en adiciones presupuestales, en la forma de ejecución, hay mucha inestabilidad, para llamarlo de alguna manera. Si nos pueden detallar cómo ha sido esas licitaciones, cuál ha sido la dificultad práctica y después me referiré a la de este año, que insisto, no se trajeron evidencias futuras del año pasado a este año con la no urgencia, al parecer, que hoy están trayendo con esa urgencia, que parecía que el año pasado no la tenían. Otro tema, las adiciones presupuestales. Todos los contratos PAE tienen adiciones presupuestales del 50%, de todo, o sea, desde el principio del 2020, 1 de enero de 2020 hasta este año, todas han tenido adiciones presupuestales, exceptuando evidentemente los que se licitaron ahora en julio, pues por obvias razones, apenas está comenzando su ejecución. Los que entre mayo y junio se suscribieron a esos contratos, que iniciaron en julio su ejecución. Pero veo aquí, contrato 46.085.252, 51% de adición. Entonces, cuando ahorita hablaba un concejal de adiciones presupuestales, aquí no se están aprobando las adiciones presupuestales en este consejo, pero allá se están haciendo en cada contrato. 46.085.324, 50% de adición. 46.085.323, 50% de adición. 46.089.108, 50% de adición. 46.089.282, 50% de adición. 46.089.403, 50% de adición. 46.091.910, aquí un dato interesante, 55% de adición. 46.091.911, 55% de adición. 46.091.912, 55% de adición. 46.094.102, 49% de adición. 46.094.111, 50% de adición. A eso hay que sumarle que todos tuvieron adiciones en días. Entonces quisiéramos entender por qué todos los contratos del PAE, si eso es falta de planeación, se hacen adiciones presupuestales y de tiempo. En unos casos, las adiciones de tiempo muy superiores al periodo original. Si eso es falta de planeación, falta de conocimiento, dificultades en la ejecución, ¿qué pasa con esa inestabilidad del PAE? Una pregunta adicional que quería hacer. Y por último, sobre el cronograma. Bueno, están pidiendo evidencias futuras, estamos a 28 de septiembre del año 2022. Quisiera entender, porque nos hablan de esa urgencia, que es que las licitaciones duran 3 meses, que hay que hacerlas ya, cuando, teniendo este acuerdo, aprobando lo cual es el cronograma para que el próximo año comenzara la operación, tanto del PAE como del programa de adultos mayores que nos están pidiendo desde la Secretaría de Inclusión, evidencias futuras hoy, porque no entendemos si el de este año, por ejemplo el programa de adulto mayor que se termina el 30 de noviembre, el contrato, se van a quedar sin atención los adultos mayores en diciembre, si va a haber otra edición presupuestal, qué va a pasar, pero sobre todo el cronograma entendiendo que, repito, con esta inestabilidad que nos han mostrado histórica, que es sistemática, qué va a pasar, porque lo que yo veo es, si esto se aprobara, porque no se va a aprobar hoy, se va a aprobar, quién sabe, en la próxima semana, en primer debate, y en segundo ya vamos a mediados de octubre, y después hay que entonces hacer tiene que entrar el alcalde de Medellín a volverlos de acuerdo, a hacer pues la etapa final, y entonces comienza el tema presupuestal, y ya vamos en noviembre, y todavía no ha empezado entonces la licitación. ¿Para cuándo estaría la licitación con estos tiempos que se nos presentó este proyecto de acuerdo? ¿Cuándo sería el cronograma para entender qué día entraría en ejecución este contrato, sin el riesgo de declararse desierto? Entonces, hay varias preguntas, las dejo y las voy a repetir brevemente como resumen para poder hacer una intervención de fondo, porque fue preguntas con editorial, pero bueno. ¿Cómo fue la utilización de las evidencias futuras del año 2020? Primera pregunta, para PAE. Segundo, ¿por qué se presentaron en 2020 y no en 2021 las evidencias futuras? Tercero, ¿cómo ha sido la licitación
de toda el PAE durante este periodo de alcaldía, por cuanto han existido muchísimas dificultades, entre ellas la que digo que en 2021, apenas en febrero, se firmó un contrato, se escribió un contrato que supuestamente se pidieron vigencias futuras para firmarse a finales de 2020. Y, por último, ¿por qué tanta inestabilidad en adiciones presupuestales y de tiempos dentro de la ejecución del PAE? Eso son temas del PAE. Y el otro, preguntas concretas sobre el cronograma, si se aprobara este proyecto de acuerdo, ¿cuándo estaría la ejecución real, el inicio de la ejecución de estos contratos de acuerdo con el cronograma? Porque, insisto, estamos a 28 de septiembre y faltan muchísimos pasos, en caso de aprobarse, todavía con el fin de que iniciaran la ejecución, o más bien, la planeación y la ejecución contractual de estos contratos, en particular del PAE y el de adultos mayores. Dejo esas preguntas, presidente, ojalá me las pudieran resolver para entrar ya a una intervención posterior, resueltas esas preguntas, sobre qué está pasando con el PAE hoy. Muchísimas gracias, señor.